que nos lleva hacia Dios. Olvidas mis pecados, me curas de mis males, me llenas de esperanza y amor. Envías con tu espíritu, me llenas de gracia, me das fortaleza y perdón. Siento que mi vida está toda en tus manos, creo que tú eres mi Señor. He venido para que viváis y viváis en abundancia. He venido para que tengáis una vida en plenitud. He venido para que viváis y viváis en abundancia. He venido para que tengáis una vida en plenitud. He venido para que viváis y viváis en abundancia. He venido para que tengáis una vida en plenitud. Bendito y alabado sea, Señor. Alabado sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has venido para que tengamos vidas y vida en abundancia, Señor Dios. Porque con tu vida rompes toda la muerte que hay en nosotros. Con tu luz iluminas toda oscuridad. Con tu fuerza derribas todo miedo, todo temor, toda zozobra. Te damos gracias, Señor, porque has venido y te has abajado para levantarnos, para descubrir en nosotros la dignidad de ser hijos de Dios, para vivir como tales. Tú has venido para sanarnos de nuestras parálisis, de nuestras postraciones, para renovarnos, para transformarnos, para llenarnos de la vida que viene de ti y darla a los demás. Bendito y alabado Bendito y seas. alabado sea, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Bueno, pues buenas tardes. Mirad, hoy en la palabra que el Señor nos ha puesto en el corazón ha sido Marcos 2, del 1 al 12, donde nos va a hablar de la curación de un paralítico. Entonces, he puesto aquí la palabra porque no sé si tenéis en la mano la Biblia y me gustaría que alguno de vosotros, pues por ejemplo tú, Rodrigo, que es el primero que te veo, hicieras la proclamación, si te parece. Sí, vale. Gracias. Del Evangelio de San Marcos. Entró de nuevo en Cafarnaúm. Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer a un paralítico llevado entre cuatros. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué este habla así? Estaba blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice:
¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decir levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante tomando la camilla salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás vimos cosa parecida. Palabra del Señor. Sí, Señor Jesús. Bueno, pues vamos a partir de este pasaje del Evangelio, que es uno de los pasajes, bueno, son todos preciosísimos, pero este es muy bonito, especialmente bonito. Vamos a un poco a analizar qué es lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Y para ello, pues vamos a empezar analizando un poquito, desmenuzando un poquito el contexto. Porque ya sabéis que la palabra nunca se puede coger un pasaje y sacarlo de contexto, porque no sabríamos entonces ni qué quiere decirnos, ni por qué, ni en qué momento, ni qué precede, ni qué sucede después. Entonces perderíamos realmente su contenido. Bien, pues para ver el contexto de este pasaje del Evangelio, lo primero que nos interesa ver es en qué momento de la vida pública de Jesús están los acontecimientos que está relatando. Y el tiempo es en el primer año de su vida pública. Estamos en el capítulo 2 de Marcos. Previamente nos ha contado, pues, aparte de otras cosas, nos ha hablado de Juan, pero nos ha hablado de Jesús diciendo cómo ha sido bautizado por Juan en el Jordán. Nos ha hablado de cómo ha llamado ya a los primeros discípulos. Síganme, los haré pescadores de hombres, dice en 1:17. Y nos ha hablado ya de un milagro muy importante, que es la sanación de un leproso, en Marcos 1:41. Después de esto, que ha ocurrido en los alrededores de Cafarnaún, pues nos dice que estuvo recorriendo toda Galilea, que predicaba en las sinagogas, que expulsaba a los demonios. Estos son otros acontecimientos que también son importantes tener en cuenta para situarnos un poco en el contexto en que va a ocurrir el milagro que hoy vamos a ver. La segunda cosa que nos interesa después del tiempo es el lugar. Esta es la zona de Palestina y estamos aquí en la zona norte, en Galilea. Estamos junto al mar de Galilea. Más concretamente, estamos en la ciudad de Cafarnaún, porque además el texto nos lo dice, nos lo indica así. Bueno, Cafarnaún, hoy día, si habéis ido a Tierra Santa, pues a mí me decepcionó un poco cuando lo vi, porque es un yacimiento arqueológico. Entonces lo único que ves son ruinas. Y hombre, las ruinas tienes que ser arqueólogo para verlas realmente. Bueno, menos mal que aquí, aunque no seamos arqueólogos, la fe sirve también para hacernos un poco a la idea de lo que era aquello en tiempos del Señor. Las reconstrucciones que se han hecho de cómo era Cafarnaún en el siglo I, pues nos presentan a una aldea de pescadores que era en ese momento pues bastante próspera, con casas pequeñas, son las casas que en este momento, digamos, hay por toda esta zona. Nada, no es una zona de grandes viviendas ni de personas muy suntuosas. Es sencillamente, ya os digo, una aldea de pescadores, y una aldea de pescadores muy querida para Jesús, porque gran parte de este ministerio de Galilea se va a desarrollar aquí en Cafarnaún, que va a ser como su cuartel general, o si no, en los alrededores de este mar, de este lago realmente. Bueno, concretamente el lugar es la casa de Pedro, la que se llama la Ínsula Sacra después. Las casas realmente no eran únicamente un edificio, eran un conjunto de edificios bajitos, bastante pequeños, bastante someros, que estaban organizados en torno a un patio. Los personajes y las acciones que nos aparecen en este pasaje pues van a ser, por un lado, la multitud. Cuando los evangelistas nos hablan de la multitud, claro, los evangelistas nos hablan como de tres bloques frente a Jesús. Nos hablan de la multitud o la muchedumbre, que es la masa. Una masa que generalmente sigue a Jesús. Y le sigue pues porque le sigue por curiosidad muchas veces, otras veces le sigue por necesidad, porque el Señor cura, el Señor sana, el Señor hace milagros, así que, ya digo, resultaba atractivo, ¿no? Pero la masa es un poco informe, ya digo, no tiene cara, no tiene nombre y tampoco tiene, digamos, mucha decisión.
porque las masas lo mismo le seguían que en otro momento determinado en Jerusalén piden que le crucifiquen, ¿eh? O sea que no, digamos, es un poco indeterminada. Es verdad que aquí cuando nos habla de esta multitud tenemos que pensar que es una multitud en la que hay gente muy variada, ¿eh? Pero así, en bloque, como masa, como tal masa, diríamos un poco informe, ¿qué es lo que ocurre? Pues nos dice el Evangelio que lo primero que hacen es agolparse. Lo de agruparse, ya digo que es que Jesús tenía mucho tirón, mucho atractivo. Entonces le seguían las masas. En este momento determinado le siguen, pero vamos, le siguen hasta tal punto que va a estar lleno todo de gente. Dice que ni siquiera ante la puerta de la casa había ya sitio. O sea, debió ser un poco claustrofóbico el tema porque era una masa casi que le estaba rodeando, casi agobiando. Y es una masa que presenciará el milagro que vamos a ver y evidentemente se asombrará. Y se asombrará y glorificará a Dios, porque eso es lo que nos dice el evangelista con estas palabras exactas. Dentro de esta gente que está en este momento, podríamos decir dentro de la masa, pero separados por sus características, hay algunos escribas. Los escribas a veces nos hablan de escribas, nos hablan de maestros de la ley, nos hablan de fariseos de una manera casi indiscriminada para referirse a las autoridades religiosas. Las autoridades religiosas del mundo judío también van a seguir a Jesús, pero su actitud es distinta. Ellos van a estar junto a Jesús, pero lo que están buscando es ver dónde tropieza o dónde pueden hacerle tropezar. Es decir, que sí es verdad que es también un público que está rodeándole, pero es un público hostil. Y bueno, lo vamos a ver muy claramente, lo hemos visto en la proclamación, cómo, aunque no hablen, sí pensarán en sus corazones. ¿Qué es lo que van a pensar en sus corazones? Pues algo terrible. Piensan que Jesús es un blasfemo, porque ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Ellos están predispuestos desde el primer momento a no aceptarle, a encontrarle por todas partes todas las pegas que puedan. Más adelante incluso intentarán ponerle hasta trampas para ver si tropieza y cae. Aquí, ya digo, se va a quedar simplemente en sus corazones el pensamiento. Lo que pasa es que será un pensamiento que el Señor va a conocer y que el Señor va a recriminar. Jesús les dirá: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Es una llamada de atención que no les va a convencer para nada. Es decir, ellos van a seguir en su posición y seguirán algunos escribas, algunos fariseos, sabemos que sí, que acabaron siguiendo a Jesús, pero como bloque, la verdad es que fueron hostiles y fueron los enemigos, digamos, declarados de Jesús. Y los que además, justo por esa misma acusación el que ahora tenían en su corazón de blasfemia, acabarán llevándole a la cruz. Otros personajes que encontramos y que aquí son muy importantes son los amigos del paralítico. Los amigos del paralítico no nos dan los nombres, pero vemos que ya simplemente con separarlos y al ver lo que hacen, vemos que tienen una actitud bastante diferente. Suponemos que serán de los que después pasen al bloque de los discípulos de Jesús. No nos da nombres, ya digo, son anónimos, pero sí nos dice que son 4. 4 que si tuviéramos que ponerles, digamos, un adjetivo, pues diríamos que son 4 intercesores. Porque, ¿qué es lo que hacen? Pues es, llevados por el amor a su amigo y llevados también por la fe en el Señor, le van a presentar y van a hacer, os diría, lo casi imposible para llevar al enfermo a los pies de Jesús. Estos amigos llegarán a casa de Pedro y se dice, nos lo dice San Marcos, que había corrido la voz de que estaba en casa. Ellos llegaron, pero antes veíamos cuál era la situación. La situación es que estaba absolutamente lleno de gente. Es decir, era imposible traspasar aquel gentío y poder llegar hasta la presencia misma de Jesús, que era lo que ellos pretendían. Sin embargo, a pesar de las dificultades, ellos no se van a dejar anonadar. Y subirán al techo, encima dice, abrieron el techo encima de donde él, que es Jesús, estaba.
Vamos a ver, aquí queríamos hacer una pequeña aclaración, porque claro, si nosotros pensamos en nuestras casas, pensamos que alguien sube al tejado, nos quita las tejas, nos hace un agujero, bueno, lo primero, que difícil, porque así a mano y por las buenas no hay quien lo haga. Lo segundo, vamos, pedimos su cabeza, ¿no? Por lo menos. Bien, hay que pensar cómo eran las casas en el antiguo Israel, y las casas de esta zona de Cafarnaún se han estudiado bien por parte de los arqueólogos. Yo digo que eran unas casas muy sencillas, unas casas de piedra, fundamentalmente de basalto, y unas casas que tenían un remate en terraza. Pero ese remate en terraza tenía una techumbre que era como de un cañizo, la hacían con ramas, y no hacía falta que fuera un tejado demasiado impermeable, porque allí llueve bastante poco, así que el problema de inundaciones y lluvias y filtraciones no lo iban a tener. Sí es verdad que, dadas las características que tenía, dejaba pasar el aire, con lo cual, pues para los veranos, que son muy cálidos, era algo bueno. Y por otro lado, era fácil de reparar. Prácticamente todos los años había que hacer lo que está haciendo el señor de la imagen, ¿no? Había que subir al tejado y reponer, pues otra vez de nuevo todas estas ramas, ponerlas nuevas y ya está, ya para tirar otro año. Para ello tenían además en las casas lateralmente unas escaleras para facilitar esa subida. Bueno, esto es importante porque, claro, aquí ahora ya sí que entendemos lo que hicieron los amigos. Hombre, sí se arriesgan, pero vamos, se arriesgan, digamos, de una manera razonable, no están haciendo una insensatez horrorosa. Bien, subieron al tejado y lo que hicieron fue abrir en el tejado, justo en la zona sobre la que estaba Jesús, van a abrir una oquedad. ¿Para qué? Pues para que a través de esa abertura lo que van a hacer es lanzar la camilla, descolgarla, y de esta manera que pueda llegar hasta la presencia de Jesús. Ellos, yo supongo que se quedarían en el tejado, porque ya digo que no se tiraran en plancha, que tampoco sería cuestión, así que ellos estarían desde arriba, no como espectadores. ¿Y qué fue lo que vieron desde allí los amigos? Los amigos vieron el diálogo de Jesús con el inválido, pero vieron sobre todo el milagro, y lo vieron desde un sitio de excepción. Vieron cómo se levantaba el inválido. Es decir, ellos habían ido llevados, ya digo, por un lado por el amor al amigo, pero por la fe fundamentalmente en el Señor, que Él tenía poder para sanarle, para levantarle, y van a tener la gran fortuna de poderlo corroborar con sus propios ojos, de ver cómo su amigo se levanta y cómo sale con la camilla. Jamás vimos cosa parecida, dice el evangelista, que es lo que exclamó la multitud cuando vio salir al paralítico andando y con la camilla. Realmente me imagino que los amigos también lo dirían, ¿eh? Jamás habrían visto una cosa así, aunque su fe ya lo había intuido de alguna manera. Bueno, un personaje clave es el paralítico. Del paralítico tampoco tenemos idea de quién era. Simplemente nos habla de su situación. Un hombre que está enfermo, que está incapacitado, que no puede moverse, que tiene que ser llevado. No sabemos si él era paralítico de nacimiento o por qué causas tenía esa parálisis, pero el caso es que le encontramos en esta situación totalmente incapacitado. Y este paralítico incapacitado, sin embargo, tiene una enorme fortuna, que es tener estos 4 amigos que van a cargar con él y le van a llevar. Y le van a llevar hasta la presencia de Jesús. El paralítico debía ser también un hombre con fe y un hombre valiente, porque dicen que fue bajado y puesto ante Jesús. Bueno, yo el otro día, cuando estaba preparando esto, lo pensaba. Pues hombre, en esta camilla descolgado con unas cuerdas, aunque no fuera altísima, en fin, no fuera una distancia enorme la que había que recorrer, tendría que dar un cierto vértigo. Pero él se dejó hacer, porque realmente él también tenía una enorme necesidad de que el Señor le sanara. Así que confía en los amigos y confía en Jesús. Al hablar del paralítico, tenemos que hacer un pequeño inciso para hablar de la enfermedad. Porque la enfermedad es algo que es inherente a la vida. Todos sabemos que la vida va con la enfermedad, es algo que lo llevamos unido a ella.
Cuando observamos las sociedades antiguas, sociedades arcaicas, pues el problema de la enfermedad se ve de dos maneras distintas. Esto, por ejemplo, lo han estudiado mucho los antropólogos, ¿no? Cuando la enfermedad es una enfermedad leve, es una enfermedad comprensible, aquí pone, pues, por ejemplo, que te ha herido una flecha, pues entonces nada, se sabe más o menos cómo hay que curar la dolencia y tampoco se hace una consideración especial. Pero en las enfermedades hay otras que son las enfermedades graves. Las enfermedades que las causas no las conoces, no las ves. O sea, no es evidente ni que te has dado con una piedra ni que te ha mordido un animal. Y normalmente en estas sociedades antiguas se considera que la persona que tiene una enfermedad de este tipo es un impuro y que lo que le ha ocurrido es que está castigado, ha sido castigado por los dioses, ha sido castigado por un espíritu maligno que le ha invadido. Y hay varias soluciones, según las distintas sociedades. Pues algunas veces lo que hacían algunos era abandonarlos y que se murieran y ya está. Otros los mataban por las buenas, ¿eh? Pero digamos que la solución más humana era, si era una enfermedad que dependía de los dioses, pues someterla a un rito mágico terapéutico. De ahí pues toda la importancia que, ya digo, en las sociedades primitivas tienen los hechiceros, los chamanes, etc. Cuando nosotros pasamos al Antiguo Testamento, es verdad que estamos también en el mundo antiguo, pero la concepción que en el Antiguo Testamento hay de la enfermedad tiene sus matices con respecto, ya digo, a las sociedades que le rodean. La primera cosa es que está clarísimo en la Biblia que cuando Dios creó al hombre, lo creó sano y lo creó perfecto. Y así nos lo va diciendo el Génesis, ¿eh? Y así le vemos al hombre pues, en el jardín del Edén. El jardín del Edén es precioso y todo es perfecto. Y los animales... Mira, el otro día, ¿cuándo fue? No sé, fue, bueno, un día de esta semana creo que fue, o la semana pasada, en la lectura la primera lectura que había en la misa era del libro de Isaías y hablaba de los tiempos mesiánicos en que se iba a volver a ese momento en que el león y el cabrito iban a estar juntos y iba a haber la paz esta armónica, porque os digo que es lo que se sabía que había habido en el origen de la creación, lo que se espera que haya al final de los tiempos. Entonces, ¿qué ha pasado con la enfermedad? ¿Cómo es que la enfermedad ha entrado en el mundo? Pues ha entrado a consecuencia de la transgresión humana, es decir, a consecuencia del pecado original, ¿eh? Esta es la visión que tiene la Biblia de la enfermedad. Entonces, es, claro, un castigo de Dios por el mal comportamiento que ha tenido el ser humano. Es decir, está encuadrada dentro de lo que es el sufrimiento, es un escándalo porque es algo que es ajeno a la alianza y nunca se concibe la enfermedad como un bien. Por ejemplo, si nosotros cogemos el segundo libro de Crónicas, nos habla del rey Ucías, que en un momento determinado en el templo él quiso hacer algo que era exclusivo de los sacerdotes. Entonces, llevado por la soberbia, por el orgullo, él quiso tomar el incienso e inciensar y fue castigado en ese mismo momento con la lepra. Es decir, castigo de Dios. Y esto la Biblia lo deja bastante claro. Todas las enfermedades eran consecuencias del pecado y, por ejemplo, la lepra se pensaba pues, que representaba la fragilidad del hombre y la ceguera, pues la pérdida de visión de Dios y de todas las realidades espirituales. Y la parálisis era la inmovilidad esta que te lleva a ningún sitio. Algo que es terrible. O, por ejemplo, la fiebre, pues son las consecuencias, se identificaba con las consecuencias desastrosas que tiene la pasión y que te quema el corazón. Es decir, todas eran, digamos, como paralelas a un pecado, a una dificultad de ese tipo. Y solamente Dios podía restablecer la salud perdida. Así que, ¿qué era lo que hacía el hombre ante la enfermedad? Pues lamentarse, lo primero. Implorar la curación. Y es importante porque en el camino de curación, puesto que pensaba que había un pecado implícito, era también un camino de conversión. Y con el perdón se inauguraba la curación. Por eso está como muy vinculada la enfermedad con el pecado y se piensa que únicamente Dios puede curar la enfermedad. De hecho, nosotros vemos algunas curaciones milagrosas en el Antiguo Testamento, pero las curaciones milagrosas lo hacía Dios siempre a través de los profetas. Por ejemplo, cuando sanó a Naamán el sirio de su lepra. Y evidentemente, si era cuestión de pecado,
pues los enfermos eran personas impuras, personas que tenían que estar fuera de la comunidad, que eran excluidas, esto lo dice claramente el Levítico, y que únicamente en caso de curación pues tendrían que hacer una serie de purificaciones después de demostrar que habían sido curados para poder ser reintegrados de nuevo a la sociedad. Frente a todo esto, nosotros vamos a encontrarnos en el Evangelio con el poder sanador de Jesús. El poder sanador de Jesús responde a la profecía de los tiempos mesiánicos. Isaías, en el capítulo 35, habla de cómo cuando llegue el Mesías los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará, la lengua del mudo cantará, es decir, habrá toda esa serie de curaciones milagrosas que solamente Dios puede dar. Y cuando nosotros vemos los milagros de Jesús, y pensad que todos los evangelios nos hablan de los milagros, unos nos hablan de más y otros nos hablan de menos, pero en los 4 evangelios encontramos milagros, siempre aparecen como obras que lo que están testimoniando es la predicación del reino. Es decir, son un poco como pues una prueba más del reino de Dios que se acerca. De hecho, incluso cuando nos dice el Evangelio de San Lucas que cuando los discípulos de Juan se acercan a Jesús para preguntarle si él es el Mesías, Jesús va a confirmar que es el Mesías acudiendo precisamente a este argumento. Pues decid lo que habéis visto, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, etcétera, etcétera. Pero Jesús no se limita a tener un poder para curar las enfermedades del cuerpo. También perdona los pecados. Esto es interesante decirlo porque es verdad que en el Evangelio, en un momento determinado, Jesús dice que no siempre la enfermedad es consecuencia del pecado. En un momento determinado, sus discípulos en el Evangelio de Juan le preguntan por un ciego, ¿y quién pecó él? ¿Y quién pecó? ¿Él o sus padres? Y dice, pues no pecó ni él ni sus padres. Es decir, no siempre la enfermedad es consecuencia de un pecado. Pero hay 2 momentos en el Evangelio en los que sí nos habla de curación y de sanación interior de pecados. Uno es en la piscina probática, en la piscina de Betesda, y el otro es ahora, precisamente, en este caso que estamos examinando. Fijaros que cuando el paralítico llega a la presencia de Jesús, ¿qué es lo que Jesús primero le dice? Jesús está admirado por la fe que tienen estos 5 hombres, los 4 que le llevan y el que está en la camilla. Y lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Algo que resulta, decíamos, tan escandaloso porque Jesús ve el interior del hombre y posiblemente este hombre pues a lo mejor no era el pecado la causa de su enfermedad, pero sí que era un pecador, evidente, como todos, ¿no? Y se sentiría en este momento, pues ante Jesús, tendría conciencia clara de que era un pecador, de su impureza interior. Jesús se conmueve ante él y ya digo, perdona lo primero de todo, sus pecados. Esto que es muy importante, es el primer paso, porque el segundo paso será el sanarle también el cuerpo. El Señor quiere que seamos sanos de cuerpo y de alma. Es lo que decía la canción, vida, pero vida en abundancia. Por eso le dice, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Bueno, en ese momento, ¿qué es lo que ocurrió con el paralítico? Pues que se levantó y que tomó la camilla y que salió a la vista de todos. Bueno, ¿cómo saldría? Pues imaginémonos, saldría, vamos, dando saltos, pero no solamente por la curación física, es que la curación espiritual le tuvo que llenar también pues, de esa alegría que da siempre el perdón, de esa alegría con la que nos llena el Señor cuando nos perdona, cuando reconocemos que nos ha dejado de nuevo limpios. Es interesante que le dice, toma tu camilla. Yo siempre he pensado que, claro, es verdad, el Señor nos perdona, pero siempre llevamos una camilla después. La camilla es pues esos restos, esas inclinaciones que nosotros tenemos, con las que tenemos que cargar durante nuestra vida hasta que, bueno, pues hasta que llegue el último momento, porque no hay otro, no nos vamos a librar mucho antes de nuestra camilla. Y por último nos quedaría ver qué es, desde el punto de vista de Jesús, qué es lo que está ocurriendo. De Jesús nos ha dicho el pasaje que entró en Cafarnaúm. Ahora nos ponemos en su lugar.
Entró en Cafarnaún, se vio rodeado de tanta gente, entró en la casa de Pedro, y lo que estaba haciendo Jesús era lo de siempre, anunciarles la palabra, es decir, hablarles del reino, porque eso era lo que había venido a hacer. Y en un momento determinado, pues se ve interrumpido por el ruido que estarían haciendo desde el tejado. Y empieza a ver pues toda esta operación del descenso de la camilla con el enfermo. Nos dice el evangelista que a Jesús le admiró la fe de ellos. Esto es algo que desde el punto de vista de Jesús es importante. Él captó la fe que tenían estos hombres, digo, los 4 que llevaban la camilla y le estaban descolgando, y el que se estaba dejando inerme, que le descolgaran, a pesar de los vértigos que pudiera sentir, porque todo su deseo era llegar a los pies de Jesús y que Jesús se compadeciera de él. Y es importante porque en este momento, cuando, digamos, ocurren estas circunstancias, hay algo que en el Evangelio nos da, digamos, como un paso adelante. Hasta este momento Jesús casi había sido el maestro, fundamentalmente. Y ahora va a demostrar clarísimamente que además de maestro, es Salvador y es Dios. Y fundamentalmente es importante que nos demos cuenta el tema de que es Dios. Es Salvador porque va a curar la enfermedad, pero es Dios porque va a curarle de sus pecados. Primero, entonces, Jesús, con un orden, digamos, muy bien pensado, lo primero que va a hacer es suprimir lo que es el daño fundamental que tiene este hombre, que es el pecado. Y sus primeras palabras al paralítico son: hijo, tus pecados te son perdonados. Ya digo, ante el escándalo de los fariseos, los escribas y la recriminación de Jesús de por qué pensáis así en vuestros corazones. Jesús está centrado en el paralítico, pero él también se conmueve por la dureza de corazón que tienen estos escribas que están allí exclusivamente para criticar, para ver lo negativo. Después va a pasar, se centra de nuevo en el paralítico y se va a sanar pues lo que es la secuela del pecado, que es la enfermedad. Y ante sus palabras: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, el paralítico se levantó, se dio de la camilla y pudo salir por su propio pie. Por eso nos dice el Evangelio, y termina este pasaje diciendo que la gente estaba admirada porque jamás habían visto nada parecido. El Señor les había mostrado, ya digo, primero que es capaz de sanar el cuerpo, pero lo que es más importante, que es capaz también de sanar los corazones. Bueno, pues después del contexto, el segundo paso en el que tenemos que ir en la lectio es a la reflexión. Y aquí sí que os paso el testigo a los demás. Sálvame, hoy Señor, sálvame, que me cures las heridas, que me des toda tu vida, hoy Señor, sálvame, sálvame, hoy Señor, sálvame, que me cures las heridas, que me des toda tu vida, hoy Señor, sálvame. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, esto dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, esto dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos: sánate, sánate, sánate. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán.